Svetlana se alegró mucho al saber que su marido les había comprado un viaje al mar. Eran sus primeras vacaciones familiares. Antes de eso, nunca había estado en el mar y esperaba que sería la semana más feliz de su vida. Pero entonces la niña ni siquiera se dio cuenta del programa de espectáculos que le había preparado su marido. Hacía un clima maravilloso fuera de la ventana. Los sonidos de las olas de la orilla del mar eran ensordecedores y la ligera brisa agitaba lentamente las cortinas de la habitación. El sol casi se ponía en el horizonte y parecía como si el mar se hubiera vuelto rosado. La playa estaba casi vacía, pero entonces aparecieron los enamorados, quienes caminaban lentamente por la orilla. Sveta miró por la ventana y lloró. Era su primera noche en el mar. El marido daba vueltas cerca del espejo. Todavía no pudo atar el empate. Iba a una cita con su amante y no lo ocultó. Sveta, para no escuchar más esto, susurró enojado el hombre. Mírela, todavía cree que tiene derecho a presentar reclamaciones. Sí, di gracias por haberte traído aquí. El pueblo, en la vida, no ha ido más allá de su pueblo. Eres tan tonto. Ok, lo siento. Sveta respondió en voz baja, resoplando su nariz. La misma cosa. No necesito hacer un escándalo aquí. Pronto volverás al basurero donde te recogí. Debes besar mis manos y mis piernas para que pueda soportarte. ¿Dónde y por qué voy es mi asunto personal? No debería molestarte. Sveta, vendré por la mañana. Finalmente, después de ocuparse de la corbata, el hombre dijo, vamos, deja de lloriquear o se te enrojecerán los ojos. Si hacemos una gira por la mañana, ¿qué dirá la gente de ti? Te asustarás como un apicultor. Me avergonzaré de caminar contigo. Así que si quieres un programa cultural, cálmate y vete a dormir. Y mañana, si es así, te complaceré. Vayamos a ver las atracciones locales. ¿Qué vas a? Después de estas palabras, la esposa se miró nuevamente al espejo y salió de la habitación. La luz se apagó por la ventana y lentamente se sentó en la cama. Se sentía como un perro doméstico, del que solo necesitaba guardar silencio y obedecer al dueño. La niña hundió la cara en la almohada y lloró amargamente. Nació en un pequeño pueblo donde la principal industria era la producción de procesamiento de madera. Sus padres la abandonaron cuando aún era muy pequeña. Un día, la madre y el padre se fueron a trabajar, dejando a la hija de la abuela. Y por eso no volvieron de allí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? La niña no lo sabía hasta ahora. Nunca se contactaron durante todos los años. La abuela Lidia Petrovna era una mujer bastante estricta. Ella no se bañaba en amor y ternura, pero decir que la abuela la trataba mal era imposible. Antes del 18 aniversario, murió la abuela de la niña. Para ella esto se convirtió en una gran tristeza, porque ahora está completamente sola en este mundo. Apenas terminó la escuela, se enfrentó a problemas que no eran infantiles. Tenía que encontrar un trabajo para ganarse la vida, y era muy difícil hacerlo sin educación en un pueblo pequeño. Además, la antigua casa en la que vivía con su abuela se encontraba en un estado lamentable. Ella entendió que si él ingresaba en la sala de emergencias, ella se quedaría sin hogar. La niña era suficiente para cualquier trabajo, trabajando casi sin día libre durante 15 horas al día. Su trabajo principal era ser camarera en la cantina y por las noches también trabajaba como limpiadora en el departamento del banco local. Semyon vino a la ciudad por trabajo. Su empresa se dedicaba a la fabricación de madera y envió al chico a negociar con un empresario local. Después de cerrar un trato exitoso, decidió tomar un refrigerio. Fue a la cantina. Los lugareños dicen que este es el mejor restaurante que tienen. Semyon, por supuesto, estaba acostumbrado a cenar en restaurantes, o al menos en cafés, pero aquí no había otra opción. Como era de esperar,
La cocina local dejaba mucho que desear y el servicio no era el mejor. Aunque la camarera intentó hacerle un poco más cómoda su estancia allí. Esta camarera resultó ser Sveta. Ese día tuvo la suerte de servir la mesa de Semyon. El hombre inmediatamente notó que era una chica baja y obediente que tenía frente a él. También expresó todas las afirmaciones de que era posible. De pie con la cabeza gacha y haciendo un sonido sin cesar. Entonces, al irse, le dejó unas bonitas teteras y su número de teléfono. Quería conocer mejor a Sveta. Después del trabajo, la niña marcó el número sin pensarlo ni un segundo. Sabía que esta podría ser su única oportunidad de cambiar algo en su vida. Semyon estaba feliz de llamar, llamó para una cita. ¿Por qué no ligar con una belleza local?, pensó. Sentarse en este barrio pobre será aburrido durante mucho tiempo. Llegó en viaje de negocios durante varias semanas y buscaba al menos algo de entretenimiento. Al ver el café de Svetlana, pensó que era una buena opción. Al darle una tarjeta telefónica, estuvo seguro de que ella lo llamaría. Y tenía razón. Durante todo el viaje, Semyon vio constantemente a la niña. La conoció después del trabajo y la acompañó a casa. No había ningún lugar a donde ir en un pueblo pequeño, así que cansados de vagar por las calles, fueron a verle al dormitorio o a su casa. Cuando llegó el momento de volver a casa, Semyon de repente le ofreció a Svetlana que lo acompañara. Naturalmente, como cónyuge. Él entendió de inmediato que este es el tipo de esposa que necesita. Corto, obediente y agradecido. Debería quedarse en casa y ocuparse de la casa, no como las chicas urbanas, testarudas y moralistas, que, para empezar, tenían una carrera. Naturalmente, Sveta estuvo de acuerdo. El hombre volvió la cabeza, prometiendo montañas doradas y una vida sin nubes. Decidió que finalmente el destino le sonrió. Después de tantas decepciones en la vida, encontró la felicidad. Su vida familiar empezó bastante bien, como pensaba Sveta. La boda fue modesta. Semyon decidió que no valía la pena gastar mucho dinero en esto, y bastaba con ir y firmar. La chica estuvo de acuerdo como siempre. Y nadie le preguntó específicamente. El novio antepuso que así sería, y listo. Intentó estar de acuerdo con su marido, porque eso es lo que hacen las buenas esposas. Eso es lo que Semyon le dijo. Pero a pesar de esto, su marido todavía encontró algo que reprocharle. Estaba constantemente insatisfecho con algo. Él la reprendía por cada pequeña cosa, le reprochaba incluso el hecho de no desayunar demasiado café caliente. Fue grosero con todo lo que pudo. Pero Sveta lo tomó todo como debía. Si él no le dice que hizo algo malo, ¿cómo podrá convertirse en una buena esposa? Después de todo, necesitas conocer tus errores y aprender a corregirlos. El marido vio cómo la esposa era tan despreocupada y obediente, y se alegró por ello. Él controló cada paso que ella dio, revisó sus mensajes de texto por teléfono. Sin embargo, Sveta salía de casa muy raramente. Solo eso en el mercado o en la tienda de alimentos. Y no había nadie a quien escribir. Todavía no ha conseguido nuevas novias y las antiguas de su ciudad natal se han olvidado de ella desde hace mucho tiempo. Ni siquiera tenía con quién salir a caminar. Completamente solo, solo. Solo con Semyon. Pero el marido siempre estaba despidiéndose. Estaba demasiado ocupado para cambiar por tonterías como simplemente caminar con su esposa. Decidió qué y cuándo comprar. Y, por supuesto, lo primero que le preocupaba era él mismo. Con cada salario se compraba cosas baratas. Porque, en primer lugar, ganaba ese dinero y podía gastarlo en lo que creía necesario. Y en segundo lugar, no trabajó en las lagunas jurídicas. Por lo general, no había suficiente dinero para comprar ropa para su esposa. ¿Y por qué lo necesitaba? Svetka todavía no sale de casa.
Y puedes caminar por el apartamento en el antiguo. La niña ni siquiera tenía ropa ni zapatos de invierno. El marido pensó que eran gastos extra. Puede caminar fácilmente con un abrigo y botas de otoño. De todos modos, ya no hay mercado. Un suéter abrigado, 2 pares de calcetines y la niña no se congelará. Sveta, como siempre, estuvo de acuerdo en todo. Ella creía que el marido sabía mejor cómo administrar el dinero. Un día, Svetlana se armó de valor y decidió hablar con Semyon. Estaba cansada de quedarse en casa sin salir, quería encontrar al menos un trabajo. Sabía perfectamente que la buena comida es el camino al corazón de un hombre. Esa noche trabajó duro y preparó una cena verdaderamente real para complacer a Semyon. Cuando el marido sorprendido y desaliñado estuvo lleno, comenzó la conversación. Estoy harto de quedarme sentado en casa vestido de azul. Me gustaría aprender de alguien. Vi un anuncio de que llevaban peluqueros a clases. Y piden un poco de dinero para formarse. 3 meses y podría trabajar, traer dinero a la casa. Ella es considerada, se las arreglará y devolverá rápidamente el dinero gastado en ella. Pero no fue aquí. Al oír el deseo de Sveta, el marido se rompió como una cadena. Comenzó a gritar y a golpear la mesa con el puño. ¿Qué estás pensando? ¿Estás loco? ¿Decidiste ir a trabajar para presumir ante otros hombres? Tienes que quedarte en casa, dedicar todo tu tiempo a tu marido y a los deberes familiares. No tiene sentido estudiar o trabajar. Pensando que estaba enojado por la necesidad de pagar su educación, sugirió. Senya, tal vez entonces al menos me convierta en contador en el centro de coordinación. Escuché que allí los cursos son gratuitos, solo hay que trabajar en la especialización durante medio año. Déjame terminar algunos cursos allí. Svetlana no estaba tranquila. No te costará nada. Seré costurera, luego podré trabajar en casa y no te preocuparás a dónde voy. Nada cambiará, estaré ocupada en casa, te cuidaré y ganaré dinero. Creo que no nos importaría un centavo extra. El hombre se enojó aún más. ¿Has olvidado lo que te enseñé? Debes dedicarte a tu marido, obedecerle sin decir una palabra. Y ahora no me vas a detener. ¿Has olvidado tu lugar? Incluso piensa en olvidarte del trabajo o del estudio. ¡Qué absurdo! La muchacha no podía entender por qué su marido se oponía tan categóricamente a que trabajara. Después de todo, quién sabe lo que puede pasar en la vida, que perdería su trabajo y mientras buscaba uno nuevo, su salario mantendría a flote a la familia. Podrían invertir su dinero en el futuro. Quizás algún día tengan un hijo o una hija. Estos ahorros serían para que el niño tenga educación. Últimamente, Sveta piensa a menudo que no tiene estudios ni experiencia laboral, a menos que sea oficial y no por mucho tiempo. Y de repente, un día Semyon se enamorará de ella y decidirá que no tiene lugar. ¿Qué debería hacer entonces? La niña ni siquiera tendrá un lugar al que regresar. Su antigua casa se vendió inmediatamente después de la boda. Ahorró dinero y compró un coche nuevo para Semyon. Pero Sveta intentó no pensar en ello. Después de todo, ella realmente amaba a su marido. Ella trató de complacerlo, de hacer todo lo posible para que su matrimonio fuera fuerte y feliz. Por lo tanto, ahuyentó la idea de que alguna vez pudiera terminar. Ella creía que su matrimonio era normal. La mayoría de la gente tiene relaciones mucho peores. Su marido le contó tantas historias de este tipo que ella agradeció a Dios que la hubiera enviado exactamente a Semyon. Un mejor marido que ella misma no habría encontrado. Sveta sabía que no todo en su vida familiar era perfecto, pero aún así había muchos momentos más buenos que malos. La pareja solía pasar las tardes juntos viendo películas. Y sintieron que juntos podrían hacer frente a todos los problemas. Le encantaban esos días en los que su marido no la rechazaba,
solo entonces se calmaba pensando que él todavía la amaba. Y recientemente, cuando Semyon le contó la noticia de sus viajes al mar, Sveta se dio cuenta de que todavía era la esposa más feliz. Además, aquí finalmente no lo dudó. El viaje fue a uno de los centros turísticos más populares de la isla del Mar Índico. Además, el marido asignó una suma considerable a Sveta para que pudiera comprar todo lo que necesitaba. Albornoz, gorro, zapatos, crema solar y similares. La niña estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Decidió que de esta manera su marido quería disculparse por la falta de cariño con ella recientemente. Por supuesto, Sveta no le mostró su ofensa, pero probablemente él mismo lo entendió. Semyon compró los viajes por pura casualidad. Se puede decir que tuvo mucha suerte. Era uno de los centros turísticos más populares y llegar allí era casi irreal. Los viajes eran ardientes, por lo que eran a un precio asequible. El director de la compañía turística no podía dejar de hablar del encanto de este resort. Especies exóticas de aves, interesantes excursiones por las atracciones locales, un clima magnífico y un mar cálido. Esta no era toda la lista de ventajas de unas vacaciones así. Pero lo más destacado del viaje fue la oportunidad de ver el verdadero palacio del gobernante local. Había rumores de que todavía era un dictador. Pero, ¿qué diferencia le importa al cónyuge quién es, para ver la morada de un hombre que últimamente ha estado parloteando en todos los medios? El viaje ya estaba comprado, pero el de la compañía continuó contándole a Semyon todos los encantos de sus próximas vacaciones. El hombre la escuchó al oído. Acaba de recibir un SMS muy agradable y ya no podía hablar. El gerente se dio cuenta de esto. Dicho. En el estado al que vas hay leyes que no se pueden violar. Son muy diferentes a los nuestros, por lo que será bueno que los conozcas antes del viaje. Por ejemplo, no se pueden recoger conchas en la playa local. O sacar su dinero fuera del estado, porque en ellos están representados los miembros de la familia real. Así que, para no hacerte hablar, te daré un folleto donde se describe todo detalladamente. Lea atentamente y recuerde las reglas. Entonces no tendrás problemas con las autoridades locales. Semyon tomó la revista y se la guardó en el bolsillo. Decidió dárselo a su ama de casa, dejarla leer y luego contárselo. Ahora tiene cosas más importantes que hacer. Hace unas semanas escribió una novela con su secretaria de su oficina, Lariska. Era algo caliente que todo el equipo masculino lamía. Todos intentaron acercarse a ella, pero la felicidad le sonrió a Semyon. Larisa lo eligió ella misma. Ella era madre soltera, su familia no se preocupaba por ella, porque el hecho de que el hombre estuviera casado no le molestaba. Lo principal es que era amable, simpático, ganaba bien y estaba dispuesto a gastar dinero en ella. Su romance estaba en pleno apogeo cuando Semyon escuchó accidentalmente que Larisa se había ido de vacaciones y había comprado un viaje al trópico. Descubrió dónde exactamente y corrió a la agencia de viajes. Afortunado. Hubo viajes calientes al hotel donde iba el amante. Lo guardaré, pensó. Lo único que le molestaba era la necesidad de ir con su mujer. Se calmó, ese tonto fue obediente hasta la desgracia. Todas las vacaciones en la habitación pasarán, solo ella fue conducida. Sonrió ante su autoridad. Será necesario llevarla a un par de excursiones como recompensa por su obediencia. No podía ir él mismo, por mucho que quisiera. En el trabajo hablaban de su doble vida, y aquí parece que accidentalmente acabará en el mismo hotel que Lariska. Los rumores desaparecerán, nadie creerá en la casualidad. Si llega hasta el jefe, las consecuencias pueden ser dolorosas. Incluso antes de su despido. Su jefe, un hombre de viejos valores, respeta los valores familiares y no tolerará la presencia de un amante al lado de su esposa. Después de recibir los billetes de viaje,
Semyon se apresuró a complacer a Larisa y recogió su número en las escaleras de la agencia de viajes. No, ella no tendrá que extrañar la soledad en la orilla del océano. También se llevó los billetes de viaje. No, lamentablemente no irá solo, con su esposa. Ella no interferirá con ellos, por eso esperan los días calurosos. Y noches no menos calurosas. Soñará con terminar allí sus vacaciones para descansar en la oficina. Él le mostrará que es la verdadera sangre masculina caliente. Svetlana abortó el vuelo y cambió el clima. Era su primer viaje tan lejos de casa. Cuando llegó a la habitación del hotel, cayó indefensa en la cama. La traidora sed le subía a la garganta. Y su marido, como si nada hubiera pasado, sacó las maletas, se duchó, y de repente, a toda prisa, empezó a acercarse a su mujer con una ternura desplomada. Bueno, que, todo estaba arreglado para esto. Solo que Sveta estaba tan mal con este calor increíble que no quería vivir ni siquiera con su marido para divertirse. Se volvió loco. Todo el estado de ánimo es un desastre. Pero siempre hay una salida. Semyon no pensaba correr inmediatamente hacia su amante. Tendría un poco de tiempo con su esposa, la llevaría de excursión para lavarse los ojos con sus cuidados y entonces sería posible estar en todo lo difícil. Pero al mirar este dolor retorcido con los labios sonrojados y el rostro pálido de una mujer, de repente decidió no posponer el encuentro con su amante. Svetlana en su corazón decía que iba a buscar aventuras. Vino aquí para descansar, no para sentarse y mirar su cara amarga. Es culpa suya que su marido sea tan serio. Recordando una vez más a dónde la llevó ingrata, de alguna manera se ató una corbata y se quedó así. Ya saliendo, dijo que sería de mañana. Ni siquiera pensó en cómo podría llamarse su médico. Ella lo escuchó y guardó silencio. Se sintió tan mal como nunca antes. Finalmente entendió con quién tenía que vivir toda su vida. Este hombre no le dará agua en la vejez, no se preocupará cuando ella se enferme, no se preocupará de que no le pase nada. Se volvió tan amargo, tan solitario, que lloró. Se volvió un poco más fácil para ella llorar. Intentó dormir, pero le seguía doliendo la cabeza. ¿Y dónde tomar las pastillas? No tenía idea. Por primera vez en un hotel lejos de casa y de las condiciones habituales. Me levanté, me di una ducha fría y me quedé largo rato bajo los refrescantes chorros de agua, como si todo se hubiera vuelto mucho más fácil. Cuando salí, empezaron los fuegos artificiales fuera de la ventana, envuelto en una toalla y una ducha. Estaba encantada por su belleza. Vio los fuegos artificiales en casa, pero no fue así. Aquí eran inusuales, como obras de arte, hermosas. Y de repente quiso salir, tomar aire, olvidar, ir a las vacaciones de otra persona. Rápidamente encontró un secador de pelo, se secó el pelo y empezó a hacer las maletas. Ella aunque vestidos nuevos, pero baratos, sin marca. Él dijo que bajaría de todos modos, recordó. Por alguna razón, no quería usar ninguna de las prendas que compró antes de las vacaciones. Ella consiguió su pequeño vestido negro, comprado antes de casarse. Era su única cosa cara. Una vez pasó varios meses con un salario modesto. Es bueno que después del matrimonio no hubiera ninguna razón para usarlo. Me lo puse solo un par de veces y sigue como nuevo. En algún lugar puse algunos botes debajo en la maleta, pensó, si mi marido no lo sacó solo. Cuando se iban de vacaciones, él no estaba contento con todo lo que Sveta intentaba meter en la maleta. Muchas de sus cosas fueron tiradas sin piedad, con las palabras, ¿dónde las va a llevar? Y no van allí en BMW, ¿verdad? ¿Por qué tanto? Van a tomar el sol en la playa y no gastarán dinero en restaurantes. Pero no ofendió a su amada. Llevó trajes de playa y de noche. Sabía que junto a él estaría la belleza enojada de la colorista. Necesita coincidir. El vestido le sentaba bien sin lugar a dudas.
Su figura mantuvo la forma de la niña, ni un kilo de más. Un poco más corto que la rodilla, abría las piernas. Ya había olvidado lo hermosos que eran, como todos los visitantes del café la habían felicitado alguna vez. Ella sonrió ante su reflejo. De su abuela solo heredó pequeños pendientes de oro de la joyería. Pensó que su marido no la mimaba con joyas. El anillo de oro en sí, el reloj caro e incluso el bolígrafo distan mucho de ser estudiantes, con un bolígrafo de oro. Fue de alguna manera ofensivo. Aunque ella no le prestó atención a esto antes. Ahora, cuando de alguna manera comprendió que lo más probable es que su marido tenga un amante, empezó a ver muchas cosas de otra manera. Me pregunto si le dará regalos caros y joyas de oro. Pensamiento. Los cosméticos que tenía también eran viejos, desde la época de las niñas. Pero de alta calidad, no barato. Sveta tenía buen gusto. Hizo un gran maquillaje para todas las chicas que conocía. A menudo le ofrecieron estudiar para convertirse en maquilladora. Tenía el don de hacer hermosa a una persona. Se sacó el maquillaje, lo abrió y respiró profundamente. Y si no fuera por su marido, tal vez ahora sería una estilista o maquilladora famosa, tal vez prepararía a artistas famosos para el rodaje. Ella no se maquilló a propósito. Pero ella no irá a conocer hombres, no llamará la atención. Enfatizó ligeramente el contorno de los ojos, agregó sombras, brillo en los labios y un poco de rubor en las mejillas. Y de repente pasó de ser una bestia envenenada a una hermosa joven con moretones debajo de los ojos. Con los botes negros que se encontraban en el fondo de la maleta en una cubierta baja y cómoda, Sveta salió. Suspiró con el pecho lleno y miró en busca de algún café. En su bolso había varios dólares, probablemente suficientes para un cóctel. Ella sonrió. Los dólares también eran de la vida de esa chica. Resultó que todo lo valioso que poseía lo compró antes de la boda, y junto al marido prometedor y no pobre, no vivió nada para sí misma. Bueno, excepto por una maleta llena de vestidos baratos y mediocres. Quería relajarse un poco, alejarse de las preocupaciones, sentarse en un café, tomar una copa de algún cóctel de marca y escuchar música. De repente, categóricamente no quería estar sola en las duchas del hotel. Y ahora ven a su marido y dile que regrese inmediatamente y ella te escuchará. Ella también se reiría en la cara. Pero todos los establecimientos del territorio hotelero ya estaban cerrados. ¿De dónde vino la música? Sabía un poco de inglés y, una vez que se interesó, incluso tomó lecciones en línea. Así que esperaba poder llevar de alguna manera al personal del café lo que quería. Las calles estaban bien iluminadas y muchos turistas deambulaban por ellas. No tenía miedo de que ya fuera muy tarde, de que pudiera meterse en problemas. Primero entró en un restaurante. Este nombre lo escuchó cuando su marido estaba hablando con alguien por teléfono. Para que ella no escuchara su conversación, salió al pasillo, pero aún así ella captó algo. Y el tono con el que se comunicó con el suscriptor, de lengua roja, indicaba que se trataba de una mujer. Se dio cuenta de que, muy probablemente, si entraba al restaurante, vería a su marido con una amante. Y no es un hecho que se avergonzaría. Sería un escándalo que no esté sentada en la habitación y tan tarde deambule por la calle. Luego el establecimiento parecía más modesto, con un letrero de neón y una barra. Delante de la puerta, que estaba bloqueada por un hombre, más parecido a un armario que a un hombre, se apiñaban algunas parejas de personas tranquilas. Se encendió la luz, pero al darse cuenta de que allí había un cierto código de vestimenta, estaba desesperada por entrar. Bueno, ¿quién la dejará con un vestido tan viejo y sin joyas? ¿Quién fue testigo de la capacidad de pago del visitante? ¿Quién la necesita aquí con su puñado de dólares arrugados, para los cuales un cóctel puede no ser suficiente? Pero de repente oyó su nombre, aunque en la alfombra de la planta baja. Svetlana, ¿dónde estás?
Una mujer a medio vestir hizo un gesto con la mano. Svetlana se sorprendió. Continuó en inglés. La luz se encendió, asintió ante la pregunta de si era luz. Le agarró la mano y la arrastró hacia adentro. Caminaban por una especie de pasillo medio iluminado. Svetlana empezó a preocuparse, intentó extender la mano, pero la mujer la abrazó con fuerza, apartando todo el camino de algo. Lo más probable es que ahora hablara en el dialecto local y el inglés fuera algo universal para ella, familiar para la mayoría de las personas de diferentes pueblos. Probablemente no esté permitido entender lo que se dice en el mundo. Es solo que la mujer está de alguna manera enredada. Eso es lo que derrama el alma. Se acercaron a la puerta, entreabierta y con una pesada cortina de terciopelo. El satélite abrió la puerta, empujó a la ya asustada Svetlana hacia adentro y se escondió. Lo que sucederá después, ella no ha sido tocada. Y al ver la aventura que resultó ser, se quedó paralizada de miedo. 3 hombres estaban sentados frente a ella en una mesa baja. A juzgar por la limpieza de las habitaciones, la comida en la mesa distaba mucho de ser mala. Una vez escuchó que era en esas habitaciones donde las prostitutas llevaban a los perezosos. Pero realmente parece una representante de esta antigua profesión. Ella se quedó allí, tratando de no decir una palabra o de irse. Sus sentimientos cambiaron con la llave de la puerta. La encerraron con esto. Svetlana había decidido hablar algo en un inglés entrecortado. Ella pensaba que conocía bastante bien el idioma. Pero el miedo la privó de todo conocimiento, dejándola solo unas pocas palabras sin importancia para divertirse. Estaba sonrojada y uno de los hombres se acercaba a ella. Le habló en inglés puro, parecía muy amable y no se apresuró a soltarle las manos. Se dio cuenta de que algo andaba mal con ella. El sureño no podía enviarle semejante broma. ¿O es un juego que juega un profesor? Sus amigos escucharon estas palabras y se rieron a carcajadas. Uno lleno, sudoroso y con ojos desagradables comenzó a quitarle dinero al hombre del papel, exigiéndose a sí mismo ante todo. Cuando Svetlana se dio cuenta de lo que quería, dobló las piernas y, si un hombre no se hubiera acercado, se habría desplomado en el suelo con un ruido sordo. Una aventura así en una pesadilla no nos sucederá a nosotros. Ella se despertó y empezó a soltarse de sus brazos. Él, sorprendentemente, no la abrazó, se mostró como un caballero y la soltó. De repente se abrió la puerta y una rubia de piernas largas entró volando en la habitación con un mínimo de ropa brillante, una especie de maquillaje de muñeca y un montón de joyas en el cuello. Y aquí estoy, Svetlana, como dijo en el escenario. Hola chicos, bueno, divirtámonos. Cuando la vi, Svetlana volvió a casi desmayarse. ¿Es con ella con quien estaba confundida? ¿El vestido es demasiado corto o toda su apariencia es atractiva? ¿Para qué tipo de cosas podrían ser aceptadas? El hombre a su lado sonrió por alguna razón. Al ver la expresión de su rostro, dijo algo a sus amigos y arrastró a la pobre niña fuera de la habitación. Ella se resistió, pensando que la llevaría a su apartamento. Él entendió, dijo, no tengas miedo, no soy una chica amateur por dinero, estas son parejas buscadas, y para mí eres una buena razón para pelear con ellas, así que no te resistas, dije que aceptaría. Salir para que no te pierdas en los pasillos. Él la miró de nuevo y se dio cuenta de que una mujer normal no sería capaz de soportar semejante estrés. Déjala llorar, será más fácil. Le preguntó por qué estaba sola a una hora tan tarde y en un lugar así. ¿Quería una aventura? Ella lo miró con cariño. Y siempre consigue lo que quiere. ¿Qué puede entender? Por alguna razón, no tenía fuerzas ni imaginación para encontrar una excusa. Solo dije, mi marido se está divirtiendo con su amante y decidí tomar un cóctel para dormir. Todo está cerrado en el hotel, busqué y me metí en tal reparación. Y toda la culpa es de su nombre,
que casualmente coincidió con el nombre de su amado sacerdote. Al escucharla bajó la cabeza, se mareó. Era un hombre con una amante. Todo estaba claro. Le dije, vamos, te invito a un cóctel. Cálmate un poco, porque de alguna manera yo también fui culpa de tus lágrimas. La llevó al restaurante donde se suponía que estaban Semyon y Larisa. Ella empezó a negarlo, pero el hombre se calmó, que tenía su propia oficina allí y nadie los vería. Ella se calmó. Le pregunté qué cóctel prefiere. Sveta no supo qué responder. No muy amargos, no los entiendo. ¿Y cuándo comiste? Por la mañana respondió ella. Abortó el vuelo y estuvo acostumbrada a la temperatura durante mucho tiempo, por lo que no pudo comer en todo el día. Ahora el elefante comería, dijo. De alguna manera, este hombre ejerció una influencia inusual sobre ella. No quería mentir. No quería jugar a ningún juego mientras componía todo sobre la marcha. Ella dijo, tal como es, la verdad. Llamó al camarero y le dijo algo. Se apresuró a cumplir la orden. Al darse cuenta de que la mujer de enfrente comenzó a sacar desesperadamente billetes arrugados de su bolso, dijo con calma, no, quiero invitarte, si me lo permites. Ella lo miró con gratitud. La habría insultado por su escaso dinero y su deseo de ser libre. Pero este no es así. Y esto es en relación con una mujer desconocida. Me pregunto qué tan atento será él con sus mujeres, pensó. Trajeron un filete fragante, vino en vasos altos y una cesta con pan. Casi se desmaya al oler el olor a comida. Bueno, te dije que necesitas comer. No podías controlarte en el club. Porque tenían hambre. Comieron en silencio. No acudió a ella para hacerle preguntas, esperando hasta que estuviera llena. Intentó comer despacio, sin prisas, aunque en otro lugar se tragaría este filete de una tacada. Tenía tanta hambre. Cuando Sveta casi había terminado y ya estaba disfrutando lentamente del delicioso plato, él preguntó, ¿ama a su marido? Así, directo a la frente, sin alborotos innecesarios. Ella pensó, dijo, ¿por qué debería ser honesta contigo? Ni siquiera sé tu nombre. Miguel. La respuesta fue seguida inmediatamente. Si es tan importante para ti, te contaré un poco sobre mí. Soy estadounidense, trabajo aquí por contrato, construyo carreteras. Me gusta mucho aquí, creo que me quedaré. Siempre se encuentra trabajo. No casado. Esos hombres en el bar son solo mis socios. Firmamos un contrato para un suministro rentable de materiales y decidieron relajarse. Yo, como dueño del puesto, me vi obligado a darles un capricho a todos. Por eso terminé en el club, esperando a las strippers. Al verte, me di cuenta de que el pájaro equivocado entró en la jaula. Lamento haberte asustado. Dime, ¿por qué toleras la apariencia de tu marido? ¿Lo amas tanto? Pensó. Se dio cuenta de que la había lastimado de verdad. Y sabía con certeza que si ella lo amaba, respondería sin pensar. Entonces continuó, puedo ayudarte con el divorcio. Tengo conocidos en tu país. ¿Quieres? Svetlana no supo qué responder. Ella no había pensado en eso todavía. Déjala tener tiempo. Y por la ayuda, si la necesita, se lo agradecerá mucho. De la bahía de Barata, para ayudar a una persona desconocida. Bueno, ¿por qué no estamos familiarizados? Dijo Pugh. Sé que tu nombre es Betl. Ambos rieron. Después de cenar salieron. Era muy tarde y Sveta, cansada, se dirigía al hotel. Lamentablemente, Pip no puede pasar la noche allí. Le queda un largo camino por recorrer a casa y mañana tiene que ir a trabajar. Pero él llamó un taxi para ella. Cuando estaba sentada en el asiento trasero y le advirtieron que debía abrocharse el cinturón de seguridad.
En este país hay reglas muy estrictas, afirmó. Por tal infracción, el monto de la multa traducido a dólares estadounidenses es más de 1,000. Es poco probable que ella tenga ese dinero. Por lo tanto, déjela que se encargue de la seguridad. Mientras conducía, pensó. Es bueno que el codicioso marido no planeara alquilar un coche. De lo contrario, definitivamente recibiría un centavo con mi seguridad. Incluso los engañados y fieles, ella no le deseaba el mal a esta persona. Satisfecha y pasando la velada en agradable compañía, Svetlana no estaba muy molesta al no hacer que su marido entrara en la habitación. Qué bueno, pensó, puedo irme a la cama inmediatamente. Se duchó, se quitó con cuidado el maquillaje de la cara, colgó el vestido en el armario y se sumergió en una cama limpia y fragante. Sus ojos se cerraron en señal de traición, como si su cabeza tocara la almohada. Se despertó bastante tarde, descansada, fresca y de buen humor. Habría dormido más tiempo, pero su marido, que había regresado, se esforzó demasiado en despertarla. O la puerta del armario crujirá varias veces sobre su cabeza, o se le caerá algo sin importancia, o se sentará en la cama con un suspiro. Sveta abrió los ojos y lo miró. Ella pensó que categóricamente no le importaba dónde estaba. Sería genial si no viniera en absoluto. Se quedó allí. Se estiró y miró el reloj. 10:30. Podría haber dormido más, considerando que había dormido casi 4. Al ver que su esposa finalmente abrió los ojos, Semyon comenzó a quejarse. Él fue amable con ella hoy después de una noche calurosa, así que no gritó, sino que refunfuñó. Despierta, Sonia, nos saltaremos el desayuno. Les advirtieron que en el hotel había una mesa sueca. Toma lo que quieras y cuanto quieras. Por tanto, no es deseable llegar tarde. Hay muchas cosas ricas y simplemente no queda. El difunto recibe una modesta vajilla y luego se queda con un plato vacío. Y quería tanto la carne, sí, más. Se perdieron demasiados esfuerzos de la noche a la mañana al lado de esta insaciable larisca. Primero se desmenuzó la carne. Svetlana parecía burlarse de su impaciente marido. Se levantó lentamente y se encerró en el baño durante un buen rato. Zarafana. Él por un segundo sostuvo su mirada hacia ella. Algo cambió en su esposa desde anoche. Pero a esa hora se olvidó de ella, con prisa por comer. Bajamos al primer piso, entramos en un comedor enorme. Una habitación luminosa y acogedora, muchas flores, todo estaba situado junto a la escalera. Pero Svetlana no tenía muchas ganas de comer, todavía estaba impresionada por las aventuras de ayer. Tomó unos panqueques y les echó un poco de mermelada. Me pregunto en qué frutas pensó. Tengo que probar. Hizo una pequeña cola ante la máquina de café y tomó los panqueques. Quería algo muy sabroso, dulce y femenino. Solía beber solo café negro, a veces incluso sin azúcar. Ahora por alguna razón está de buen humor. Se sentó a la mesa y empezó a esperar a su marido. No comió durante 3 días. Eligió el plato más grande, recogió casi toda la carne con salsa, se sorprendió no solo por la luz, sino también por todos los demás que estaban cerca. Finalmente reunió todo lo que quería y Semyon dio unas palmaditas en la mesa. Y entonces, de repente, notó que había café frente a su esposa. Le sorprendió la leche. Ajá, sonrió. Él la miró de nuevo. Y nuevamente el deseo de comer lo distrajo de su esposa. Stepan empezó a contarle a su esposa los planes para el día. No pasarán todas las vacaciones en la playa, como en Tulén. Hoy ha reservado plazas para realizar un recorrido por las islas de la reserva. Podrán ver animales exóticos e incluso montar en una enorme tortuga. Nadarán en un barco con fondo de cristal. Por supuesto, bucear es mejor, pero si no puedes, entonces esta es una gran opción para observar.
Dicen que a veces incluso puedes ver pequeños tiburones nadando bajo el fondo del barco. Son inofensivos, no atacan a personas ni animales, pero la adrenalina ayuda a producir. Especialmente si una persona no es buena con las especies de tiburones. Después de comer, se apresuraron a ir a la habitación para prepararse para la excursión. Semyon estuvo cansado durante mucho tiempo de recoger una camiseta con una camiseta, trineos con una camiseta, etc. Era muy acogedor, hecho de algodón y bien protegido del calor. Solo se llevó el sombrero. El único sombrero de paja. Simplemente no tenía nada para elegir. Este sombrero era adecuado para ella y todos sus conjuntos. Llegaron al muelle. La excursión se realizaría a bordo de un yate de 2 pilotes, blanco como la nieve. Sveta subió inmediatamente al piso superior. Durante todo el camino hasta las islas, apoyó la cara en la fresca brisa de la mañana y se sorprendió pensando que era feliz. Tal vez porque ya había sido liberada de este hombre. Que no sea legalmente, pero en su alma ya no está. Antes de atracar, el yate recorrió las islas para que el resto pudiera admirar su naturaleza primitiva. El guía ya los estaba esperando en el muelle. Dijo que ahora subirían a la isla. Que los invitados vayan en parejas, no más. Destacó que la gente se encuentra en la zona de reserva que protege su estado. Y que aquí incluso pisotear la hierba puede acarrear un castigo para el infractor. Por eso, solo en el camino, por favor. El resto del grupo se alineó, Semyon y Svetlana fueron los últimos. El grupo avanzaba lentamente, deteniéndose a menudo para tomar fotografías del paisaje o de los demás. El guía que iba delante dijo algo durante mucho tiempo y de forma monótona. Lo oyeron, pero no lo hicieron. Svetlana ya había empezado a sentirse cansada, incómoda por el sol abrasador. Fue peor para Semyon, que había desayunado. Comenzó a detenerse con frecuencia y se sentó al borde del camino para descansar. Su esposa no lo esperó. Estaba triste y nadaba detrás de los demás, a veces simplemente mirando a su alrededor, pero una vez miró a su alrededor y no vio a su marido. Llamó, pero no hubo respuesta. Luego gritó que había un poder, que el hombre había desaparecido. El grupo se quedó helado. El guía llegó corriendo y empezó a preguntar cuánto tiempo hacía que no estaba allí. Comenzó a calmar a la mujer diciéndole que tal vez se había perdido entre los arbustos. Pero le advirtieron que era imposible, se apresuró a enfadarse. Ya notó la camiseta brillante de Semyon entre los arbustos, así que comenzó a maldecir. Aliviado de que no pasara nada peor, el hombre se acercó al grupo sonriendo. Sí, le impactó la idea de lo que estaba pasando aquí. ¿A qué se debe esta excesiva atención a tales cosas? Sin embargo, es desagradable. Y luego empezó a leerle a su esposa, como si el grupo ya hubiera tocado el tema. ¿A qué se debe este pánico? ¿Por qué empezaste a gritar? Y Svetlana lo escuchó y comprendió lo problemática que era esta persona. Incluso logró distraerse aquí, llamar la atención. Si ella estuviera en su lugar, se habría quemado de vergüenza. Y no hizo nada, y algo hizo mal. De repente pensó en lo interesante que sería este viaje a través de la reserva si no fuera su marido, sino de ella. Alguien tendrá suerte. Envidiaba a la mujer que se convertiría en su esposa. La excursión había terminado. El resto de la gente esperaba bocadillos y agua en el muelle. Estaban tumbados a la sombra del dosel, comiendo deliciosos sándwiches y bebiendo agua fría. Fueron enfriados especialmente para poder descansar más rápido. Svetlana notó que el guía observaba atentamente a los turistas que se encontraban dispersos a lo largo de la costa arenosa. De repente, una mujer tomó un guijarro, lo miró atentamente y trató de guardarlo en su bolso. Pero a ella no se le permitió hacer esto. Ella no escuchó lo que el guía le dijo a esa mujer, pero inmediatamente arrojaron la piedra en su lugar y la mujer asustada se apresuró a unirse al resto.
Sveta de repente quiso separarse del muelle por alguna razón, aunque hace un minuto convenció a su marido para que caminara por la orilla y mojara sus pies cansados en el agua. Todos subieron al yate y regresaron nadando. El guía no avisó que al llegar el barco, a tierra, todos los que lo llevaban están bajo inspección. Por eso, los turistas quedaron muy sorprendidos al ver un yate de la policía en la orilla. No dejarán a nadie en la orilla hasta que examinen todas sus cosas personales. Svetlana estaba tranquila. En su pequeña mochila no había nada que pudiera interesar a los representantes de la ley. Una botella de agua mineral, comprada en la tienda, un peine, toallitas húmedas y un par de cosas sin las que no debería haber salido de viaje. Semyon, por alguna razón, estaba emocionado y comenzó a quejarse indignado de que no tenía ningún derecho. La mujer se sorprendió al ver a su marido. Sí, ¿qué hay aquí? Bueno, tienen esas reglas. No se disfrazan, pero obligan. Todo es muy educado y nada ofensivo. Ella fue la primera en avanzar, vertió el contenido de su mochila en la mesa que había traído específicamente para esto. Sus cosas fueron examinadas por una mujer de uniforme, invitada a trabajar con mujeres. ¿Tienes bolsillos?, preguntó en inglés. Sveta resultó ser el único bolsillo. Estaba vacío. El policía le permitió recoger sus cosas y le agradeció su colaboración. Svetlana subió a la orilla y empezó a esperar a su marido. Pero de repente lo detuvieron en la mesa. Otros policías se acercaron a ellos, sin participar en la búsqueda, pero vigilando la disciplina. De repente, Stepan empezó a agitar las manos, intentando demostrar algo. Sveta corrió hacia él. Lo que vio en la mesa al lado de su mochila, entró en pánico. Había 2 monos diminutos, bien envueltos en tela. No se movían, y cuando uno de los policías tomó a los animales en sus manos, estaban colgados como muñecos curanderos. «Están muertos». Horrorizada, gritó a la luz y miró a su marido. «¿Qué es? ¿Dónde los conseguiste?». Ella gritó y se arrojó contra él con los puños. Para Semyon, su reacción fue tan inesperada que casi perdió el equilibrio por los golpes de la mujer enojada. Y ella ya estaba llorando, sin poder detenerlos. «¿Cómo pudiste? Tú los mataste. Son tan pequeños, indefensos. Maldito idiota». Finalmente se dio por vencida y regresó al muelle. 2 hombres bajaban a recibirla. Uno de ellos vestía un vestido blanco y con una especie de maleta en la mano. Sveta se dio cuenta de que tenían prisa por animar a los animales y se levantó del camino para dejarlos pasar. La que se detuvo sin vestido, que se había nivelado con ella. Levantó su mirada llorosa y reconoció a su conocido nocturno. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Él simplemente la miró y continuó, sin saludar. Ella se puso de pie y lo miró. Le dijo algo a Semyon, quien lo miraba sin entender. Kent se dio la vuelta y buscó la luz con los ojos, lo atrajo hacia sí. Ella subió. «Por favor, dígale a su marido que está detenido y que ahora lo llevarán al interrogatorio». Svetlana tradujo. Semyon comenzó a justificarse nuevamente, agitando las manos, que este no es su mono, que no sabe cómo llegaron hasta él y luego con el mismo espíritu. Él volvió a decir, si no viene con nosotros voluntariamente, nos veremos obligados a esposarlo y escoltarlo a la fuerza hasta la comisaría. Traducir. Después de estas palabras, Semyon bajó la cabeza y se dirigió apresuradamente hacia el coche de la policía. Michael invitó a Sveta a unirse a ellos. Con su conocimiento del inglés, su presencia acelerará el proceso. No será necesario perder el tiempo buscando un traductor. En la comisaría, el hombre la invitó a la oficina para conversar. Al entrar y ver el tamaño de la oficina y su rica limpieza, Svetlana pensó que su amigo de la noche no era tan sencillo como él había intentado convencerla el día anterior. Y, por supuesto,
No hay ningún constructor de carreteras allí. Ella preguntó qué pasaría con su marido. Michael dijo que su marido fue víctima de su abuso porque estaba cumpliendo el pedido de Larissa. Ella también fue arrestada. La interrogan en la oficina vecina. La belleza quería dinero de los perezosos, no de los pequeños. Un mono así en el mercado negro cuesta cientos de miles de dólares. Y luego, de repente, se asustó y envió a su amante, que no guardó silencio ni un segundo sobre la participación de su amante. Juraron que los animales protegidos por la ley eran raros. Además, estos monos están bajo el estricto control del propio gobernante, ya que su imagen está impresa en el emblema nacional. Él ni siquiera sabe qué le puede pasar a esta pareja. El gobernante, una persona despótica, no podrá perdonar el robo y celebrará un juicio. Y el hecho de que su marido sea un turista extranjero no facilita en absoluto su destino. Svetlana estaba asustada. ¿Qué clase de juicio es este? El hombre explicó que todo esto es un regalo de la historia de los antepasados. Hace mucho tiempo, cuando las tribus salvajes vivían en las islas reservadas, el castigo más terrible para los criminales no era la ejecución. Eran guerreros y no temían a la muerte, creían en el más allá. Lo más terrible fue la humillación. Y para ello, el hombre fue conducido entre la multitud. Y quienes lo consideraban culpable le arrojaron excrementos de monos sagrados. Fue en estos monos donde mordió a su marido, por lo que es mejor no pensar en un castigo para él. Lo atarán para que no pueda cubrirse la cara con las manos, lo que con mayor frecuencia intentan conseguir. Svetlana estaba horrorizada por el cinismo y la primordialidad del castigo. Sin duda, esto es mejor que la cadena perpetua que amenazaba a Semyon por tal crimen, pero ¿cómo afrontará la humillación? Michael dijo que el olor a excremento es específico, pegajoso y no se ventila durante mucho tiempo. Su marido llevará el pelo de un criminal durante varias semanas y lo más probable es que ni siquiera le deje subir al avión. Estaba claro que el orador disfrutó del efecto de las palabras pronunciadas. Que no solo se burla de Semyon, sino que también le hace cosquillas a los nervios de su esposa. Pero su gobernante es un hombre de gran corazón. No permitirá tal castigo si descubre que hay motivos para posponerlo. El criminal está obligado a examinar al médico, y si éste emite un veredicto de que tal veredicto es contrario a él, al corazón del paciente, por ejemplo, entonces el gobernante cancela todo. Espero que su marido tenga un corazón paciente, dijo Lukava. Los ojos de Svetlana estaban muy abiertos. No, está perfectamente sano. Pero luego puedes hacerlo para que el médico escriba un certificado de que no está sano, dijo Geir. Pero esto te costará algo. Él la miró a los ojos de una manera sin sentido. A esta mujer parecía gustarle. Él mismo no podía entender cómo ella le afectaba. Prometió ayudar si era necesario. Ella no le interesaba como mujer, aunque es hermosa y tiene buena figura, pero él la miraba de una manera especial. Y luego, al regresar a casa, lamentó haber abandonado el algoritmo habitual de las relaciones, conocerse, cenar, acostarse, adiós por la mañana. Y ahora, cuando ella tuvo miedo y se sentó frente a él, decidió recuperar lo que se había perdido. Aquí está la tarjeta de presentación con la dirección de mi casa, dijo. Te espero en mi villa a las 21 horas, discutiremos todos los detalles del rescate de su marido. Y ahora, discúlpeme, estoy ocupado. Sveta estaba confundida por lo diferente que podía ser una persona. ¿Y cuál de ellos es real? Seguramente acudirá a ellos. Ella contará con sus buenos modales. Después de todo, ayer tuvo la oportunidad de apoderarse de ella y entendió que lograría el éxito, pero no lo hizo. Entonces ella no tiene nada que temer. Tiene buenos modales y sabe mantenerse en sus manos. Con estos pensamientos, Svetlana regresó al hotel para descansar y prepararse para la villa de Geir. Michael resultó no ser el que Svetlana presentó el día anterior.
Sí, una vez intentó iniciar un negocio en este país, considerándolo prometedor, pero se encontró con un enfoque completamente diferente. El gobierno cercano lo vio, lo presentó y lo admitió en el patio. Este estadounidense emprendedor de alguna manera el séptimo sentido determinaba cómo actuar en una u otra situación que más impresionaría al gobernante. Pronto se convirtió en su mano derecha y recibió el título de asesor. Que era la primera vez en este país para extranjeros, y descansó el día anterior en el bar con sus altos amigos de la suite. Y si no fuera por la aventura con Svetlana, con mucho gusto habría compartido entretenimiento con la stripper. Pero claro, parecía más ocupada que una vendedora. Es una pena que no haya terminado el caso hasta la conclusión lógica, dejándola ir a casa. Pero está bien, por la noche volverá. Estaba más que seguro de que Svetlana acudiría a él. La ingenua y tonta niña de alguna manera dudaba de sí misma como una gran salvadora, y nunca pensó en qué tipo de pobreza salvaría, quien se alejaría de ella, el marido de un tonto. Oh, estas estúpidas mujeres. Svetlana regresó al hotel y no salió hasta la noche. Pidió la cena en la habitación, no había apetito, pero se obligó a comer al menos un poco. Se duchó, eligió la ropa más acertada, se vistió y llamó un taxi. Según la dirección de Jared, había una magnífica mansión rodeada de altas tuyas, cortadas en los mismos conos. Tocó el timbre. Se dio cuenta de que la cámara estaba encima de ella y volvió la vista hacia un lado. Algo sonó en el timbre, lo presionó y terminó en el jardín. Mientras caminaba por el sendero entre las figuras sorprendentemente podadas de árboles y arbustos, pensó que Ye tenía un jardinero talentoso. Miró varias veces y se detuvo para observar más de cerca la planta. Un artista despertó en ella, apreciando el talento de su colega. Él la estaba esperando en la puerta, caminando sobre sus pies. Ya estaba acostumbrado a estas maravillas de su jardinero y no se dio cuenta. Porque no entendía por qué el invitado no regresaba a casa en tanto tiempo. La invitó a una elegante sala de estar amueblada. Se sentaron en un mullido sofá. Se sintió incómoda. Es difícil hablar de negocios en un ambiente informal. También agarró los vasos con vino tinto que estaban sobre la mesa del diario y uno de ellos la estiró. No me rendiré, pensó. Será más fácil hablar así. Bebió su sorbo y, sin saber por dónde empezar, empezó a admirar el trabajo del jardinero. Esperar. De repente Tig se volvió hacia ti. No íbamos a hablar de eso. Y fue el primero en empezar a hablar de su marido. Sí, tu Semyon tiene serios problemas. El rey no quiere dejarlo impune. No tiene nada que ver con el hecho de que sea un extranjero, o que una mujer tan hermosa lo sea. Se acercó a ella y puso su mano sobre su dedo frío. Puedo aplaudir delante de él confía en mí y me escucha, pero... Se tomó un descanso, esperando la reacción de Svetlana. Ella lo miró, pero no dijo nada. ¿Qué puede hacer esto? Solo puede hacer frente a la multa. Miles de personas miraron hacia el techo, contando algo en sus mentes. $50. Por supuesto, tienes ese dinero. Svetlana se sorprendió por el miedo de dónde sacó esa suma y nunca tuvieron ese dinero, vender un apartamento o algo así, pensó con pasión, pero luego ella misma rechazó ese pensamiento, tomará mucho tiempo y ellos. No lo tiene su marido se sienta en su puesto de control y no se sabe cómo lo tratan allí hay que salvarlo de inmediato pero ¿cómo? Al mismo tiempo, suplicaba y miraba cuestionablemente a Yale. No tenemos esa cantidad de dinero y no le debemos a nadie. Podría ayudarte, pero a cambio de una recompensa determinada. Eres una mujer joven y hermosa, te gustan muchos hombres. Debes entender cómo puedes ganar este dinero. Y sabes lo que siento por ti. Pagaré la multa, pero hoy tendrás que quedarte conmigo. Ella estaba horrorizada y quería ponerle un tic y salir de esta casa. Pero luego, pensando en ello,
se sentó. Estaba increíblemente disgustada. Pero la noche del encuentro ella no se negó. Él le ofreció esto. ¿Qué pecado es este? A ella le gustaba. Y la traición de su marido la empujó a tomar medidas decisivas. Pero fue entonces. Ahora todo parecía tan sucio, tan cínico. Tendrá que acostarse con Yi por dinero, porque él ayudó a liberar a su marido. Una lágrima traidora rodó por su mejilla. Es, que la observaba atentamente, se dio cuenta y sonrió levemente. Ella se quedará, pensó. Conocía muy bien la psicología femenina. Svetlana realmente, después de haber bebido un poco más de vino para tener coraje, no importa cómo. En la habitación se metió bajo la ducha fría y se quedó allí durante mucho tiempo, secándose las lágrimas, hasta que se quedó dormida. Dejaron salir a Semyon a la mañana siguiente. Kate dijo que nada se hizo tan rápido. La audiencia y el gerente deben esperar, discutir este tema con él y entregar los documentos a la firma. Tuvo que acudir a él unas cuantas veces más a la villa. Y no rechazó su invitación. Tenía miedo de que él pudiera cambiar de opinión. Ya no era admirada por las asombrosas figuras del jardín, porque este hermoso jardín tenía un maestro con el alma podrida. Finalmente, la llamaron y le ofrecieron encontrarse con su marido para ir inmediatamente al aeropuerto. Es expulsado del país con prohibición de aparecer allí hasta el final de su vida. La multa está pagada, no hay más reclamaciones sobre ellos. Cuando se acercó al edificio donde estaba encarcelado su marido, vio a varias personas en la puerta. Al principio ella no les prestó atención, tal vez también conocieron a alguien. Pero cuando se acostumbraron, Semyon apenas salió a la calle y se dio cuenta de que se trataba de periodistas. ¿Y cómo se enteraron de que lo liberaban? Rodearon al hombre, apenas salió a la calle, murmuraban algo en su idioma. Alguien intentaba hacer preguntas en inglés. Qué bueno que no entiende nada, pensó, o lo habría dicho. Semyon todavía estaba ofendido por la injusticia de las autoridades, el registro en el yate y el encarcelamiento en sus apestosas habitaciones. Sin acercarse a la multitud, esperando que su esposa se alejara un poco, de repente escuchó su propio discurso. Algún periodista perdido, probablemente educado en su país, le hizo al hombre una pregunta a primera vista inofensiva. ¿Sabes cómo se pagó la multa al gobernante? Se detuvo, miró al chico del micrófono, y el que estaba enojado, que llamaba la atención, tartamudeó. Tu esposa se vio obligada a acostarse con el consejero del gobernante para que él pudiera liberarte de la prisión. ¿Qué dices sobre la corrupción y el poder de la nación? Él dijo, ¿de verdad? Al no haber dado cientos de pasos desde el KPC, ya se había olvidado de todo en el mundo y se volvió contra el terrible tonto que había curado a su pequeña esposa violando sus condiciones. Vamos, aquí no, rezó. Él se paró detrás de los periodistas y ella vio cómo los observaban y dirigió los micrófonos en su dirección. Ya basta de ellos en este país. No fue suficiente que la prensa los recordara incluso después del aterrizaje del avión. Ella le admitió haber visitado a Will y Jill en casa. En el avión, el marido soplaba y fingía no darse cuenta. La ingrata criatura no apreció su sacrificio. Probablemente ni siquiera se dio cuenta del problema del que lo sacó Svetlana. Pero comprende que ahora no podemos seguir siendo marido y mujer. Empezó a hablar. Las maletas apenas estaban desempacadas. Me has cambiado, sucio y malo. Te comportaste como una criada personal. Estas palabras hicieron llorar a Sveta. ¿Es eso lo que le dice? ¿El que se divirtió abiertamente con su amante delante de su propia esposa? Eso es diferente, notó. Fue pasión. Y tú estás por el dinero, como una mujer caída. Sveta no pudo soportarlo y le puso una campanilla en la mejilla. Era la segunda vez en su vida conjunta que tenían un descaro. Empecé a meterme en eso, pensé.
Y me gusta por alguna razón. Me sorprendí pensando que si tuviera fuerzas, habría golpeado a este idiota con tanta fuerza que mi madre no me habría reconocido. Qué cansado estaba de ella. En su corazón, ofendida y enojada, pensé, no debía haberlo salvado de allí. Está esperando que el tiempo ayude a sus compañeros. Era necesario dejarlo así. Pero no se puede cambiar nada. Y supo que era solo un pensamiento. Y devolver todo. Ella habría hecho lo mismo. De lo contrario, su conciencia la torturaría toda su vida. ¿Quieres divorciarte? Ella preguntó. Estoy de acuerdo, ni siquiera lo pensaré. Pero ya entiendes que tendrás que liberar la zona residencial. Este es mi apartamento. No tienes ningún derecho sobre ello. ¿Dónde está mi casa? ¿A dónde voy? El maligno desfiló. Entonces te quitaré el auto que compraste con el dinero que pagaste por la casa. Él pensó. De hecho, en los tribunales, sus demandas podrían revertirse como quisieran. Encuentre un abogado inteligente para ella. Podría salir sin pantalones. Se enteró de los procesos de divorcio, en los que las chicas abandonadas recogían a sus exmaridos. Está bien, no te enfades. Te pagaré el precio del coche. No inmediatamente, por supuesto, parcialmente, pero la cantidad, ya sabes, será diferente. Compré un auto nuevo y ahora está usado y cuesta, por lo que significa que está respaldado. Los ojos de la mujer estaban llenos de tal cinismo. Ni siquiera encontró qué responder. Ella simplemente dijo que les dejaran divorciarse y allí será visible. Tenía que pensar en sus palabras y tomar la decisión correcta. El divorcio se desarrolló sin problemas y sin ningún conflicto. Semyon acordó pagar el valor del coche a su ex esposa. Y esperaba que no hubiera quejas. Pero resultó que tenía una cuenta de ahorros, del de sangre caliente, una vez registrada para ambos cónyuges. Allí puso dinero no para las necesidades de la familia, sino para él, su amada, para gastarlo en mujeres, en una vida hermosa, donde Svetlana no tenía lugar. Estaba seguro de que su esposa nunca se enteraría de este dinero. Y hubo una cantidad decente. Y ahora se ve obligado a compartir este dinero con ella. Porque la fallecida abogada Svetlana comprobó primero su cuenta. Hizo su trabajo con buena conciencia. Sveta lo encontró gracias a Jess, quien de repente se acordó de ella y una vez la llamó. Después de todo, ella tocó su corazón. ¿Qué puedo decir? Preguntó en qué etapa se encuentra el proceso de matrimonio y ante la sorprendida pregunta recordó que tiene ojos y oídos en su país. Le dictó el número de un abogado decente y le dijo que no se preocupaba, que sus servicios ya estaban pagados. Para Teres, este dinero está vacío y ha trabajado para gastarlo durante mucho tiempo. Sveta se conmovió con estas palabras, pero no se negó a ayudar. Y resulta que no en vano. Porque no tenía idea de cómo salvar a su marido. A ella nunca le interesó. Se alegraba de que no todo fuera perfecto para él si tenía una cuenta doble. Quizás la participación en el banco era de algún tipo y quería ahorrar dinero, como siempre. Ella estaba triste. Sveta alquiló un pequeño apartamento lejos del distrito donde se encontraba su nido familiar. Consiguió un trabajo como limpiadora en un salón de belleza. Podría haber buscado un trabajo más prestigioso, el dinero habría sido suficiente para varios meses, había tiempo suficiente para búsquedas tranquilas. Pero ella fue al salón simplemente para engancharse. Recordó cómo le gustaba maquillar a sus amigas, cómo la elogiaban por sus manos doradas, qué hermosa resultaba. Lo único que le quedaba era cumplir su sueño, aprender y trabajar. Sabía que los maquilladores ganaban mucho dinero y, si tenía suerte, abriría su salón a tiempo. Pasó el tiempo. Sveta ya no era limpiadora. La dueña del salón resultó ser una mujer amable y nada dañina. Al enterarse de los planes de la niña,
le ofreció una formación a su principal maquillador. No era gratis, por supuesto, pero se le permitía dedicar algunas horas de trabajo a estudiar y luego hacer el trabajo que había perdido. La niña se las arregló fácilmente con todo. Tenía alas creciendo en su espalda. Ella, para sorpresa de su maestra, rápidamente aprendió todos los conceptos básicos y comenzó a trabajar. Con tanta confianza, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. El dueño del salón advirtió a los clientes que la pasante estaba trabajando, por lo que el costo fue menor. Quien tenga miedo de correr riesgos, que se apunte a un profesional. Pero pronto empezaron a contratar con más frecuencia que a este profesional. Luego terminaron sus estudios. Se convirtió en miembro de pleno derecho del equipo y en una de las mejores especialistas. Ella todavía alquilaba ese pequeño apartamento en las afueras. No quería mudarse, aunque el dinero ya le permitió encontrar algo más grande y más digno. Y estaba lejos del trabajo para llegar allí, pero había un parque fuera de la ventana. Le recordó a la niña su ciudad natal, donde su casa estaba enterrada entre la vegetación. No estaba acostumbrada al asfalto polvoriento de una gran ciudad, por lo que decidió sacar tiempo para su casa y juntar dinero para comprarse un auto, para no llegar a trabajar por más de una hora. En el futuro todavía existía su propio salón de belleza, pero hay que empezar por la pequeña, el resto se irá añadiendo más adelante. No sobre sus aventuras en las únicas vacaciones de su vida. Una vez, Ip se perdió nuevamente en el horizonte, pero ella detuvo todos sus intentos de continuar conociéndose. Luego vino al país con alguna misión diplomática. La llamó, se ofreció a reunirse, le preguntó cómo estaba y si había conocido a alguien. Se jactó de que su esposa estaba esperando el primero. Ella solo lo felicitó por el matrimonio y se negó a reunirse. No había nada que hacerle al hombre casado que estaba a su lado. No podía entender que necesitaba de ella un funcionario de tan alto rango, una modesta muchacha provinciana. ¿Cómo podría conseguirlo? ¿Quién después de tantos años todavía la recuerda? ¿Realmente tiene tal influencia sobre los hombres? Sveta continuó trabajando en el salón, ahorró dinero para un automóvil, estaba feliz y no soñaba con hacer ningún cambio en su vida personal. Estaba tan celosa de su matrimonio que no pudo mirar al hombre durante mucho tiempo. Ella era capaz de embellecer a las mujeres. De alguna manera, inconscientemente logró ocultar las deficiencias en su apariencia y resaltar las ventajas. Solo un par de caricias y una belleza que no se reconocía en el espejo se levantó de la silla. La niña no se olvidó de fotografiar a sus clientes. Por supuesto, con su permiso. Porque requerían fotos de antes y después. Y no todas las mujeres decidieron lucir sus rasgos. Después de maquillarse, todos acordaron tomar fotografías, pero ella las necesitaba para su portafolio, y sin fotografías ni maquillaje, no tenía sentido. Poco a poco fue recopilando un álbum de sus obras y llegó el momento en que fue posible crear una página en Internet dedicada a su obra. No sabía mucho de informática, no tenía ni una sola red social. No había tiempo para que una chica hiciera esta basura. Pero las chicas del salón aconsejaron que se lo hicieran saber. Crea tu propia página profesional, todas la tienen. Publique sus fotos, conozca la reacción de la gente, de sus colegas. No solo hay que presumir, también hay comunicación, se pueden escuchar clases magistrales. Ella ya conoce tan bien su profesión que ella misma puede impartir estos talleres. En resumen, había llegado el momento de que Svetlana se dedicara a la informática. Ella hizo un buen trabajo. Resultó estar lejos de la aldea oscura, como la llamó Semyon una vez sin cesar. Ella absorbió todo sobre la marcha. Al principio, su página era muy modesta. Pero luego, habiendo encontrado el apoyo y la admiración de extraños, e incluso de un número tan grande, su naturaleza creativa decidió pasar al nivel profesional del diseño. Pero ella definitivamente no podrá hacer frente a esto.
Y la mujer que vino a la casa de su señora de la limpieza escuchó al hijo de un genio de la informática. Quizás. ¿Debería pedir ayuda? Tamara Petrovna, como llamaban a la señora de la limpieza, era una mujer bastante inteligente y sabia en edad de jubilación. Ella tenía suficiente para su pensión y su hijo tenía un buen salario. Pero ella no se quedó en casa. Entonces encontró un trabajo. No muy duro, a la fuerza, pero sí entre la gente. Y constantemente nuevo. Ella quedó muy impresionada. Ella accedió felizmente a hablar con su Vanechka, pensando que ayudaría a una chica tan hermosa a resolver su problema. A Tamara definitivamente le gustaba Sveta. Pensó en cómo presentarle a su hijo Bobail. Si mamá no se pone un plato de comida delante de la nariz a tiempo. Y tiene muchas ganas de mimar a sus nietos. Y en la casa habría ayuda de una mujer joven. ¿Qué sacar de esto? No limpia la casa, no cocina nada. Lo enviará a la tienda, me lo traerá todo y será demasiado caro. Todo está por su cuenta. Las chicas del salón se rieron cuando este animalito empezó a enfadarse, que está vieja y que no tiene fuerzas para buscar. Y necesito ayuda. No se fijaba en su edad para nada, contagiaba su optimismo y vitalidad a todos los que estuvieron un minuto con ella. A Sveta le agradaba mucho. Ojalá tuviera una madre así, pensó. Sí, ya era una adulta, una mujer de pie firmemente, pero a veces quería abrazar el hombro de alguien cuando era niña. Y simplemente siéntate un poco, inhalando el olor nativo. Al día siguiente de la conversación, Tamara Petrovna le dio a Svetlana un folleto con un número de teléfono. Vanya dijo que deberías llamar. Él le ayudará con gusto, dijo. Simplemente no te molestes, todavía no tiene mucho trabajo, de lo contrario esperarás hasta el infinito. Por supuesto, Iván tendría tiempo de acudir a ella, cuando ella no apareciera. Para conocerlos más rápido, ya vio a la nuera de Svetlana. Sveta llamó a Iván esa misma noche. Ella misma no podía esperar a terminar su trabajo en la página de internet lo antes posible. Tomaron el teléfono de inmediato. Hola. Sonó la voz masculina baja. Ella se presentó y le dijo en que necesitaba ayuda. No hay problema, dijo el joven. Para él, son un par de vacíos. Pero necesita acceso a su página. Tal vez, para que no diga la contraseña, deberíamos acercarnos a ella y hacer todo en su computadora portátil. Acordamos su próximo día libre. Trabajaba en casa, él mismo era el dueño. Y la niña tiene un récord para una semana por delante. Necesitamos encontrar tiempo para llevarla a su casa, para que él no tenga que ir tan tarde. Llegó una semana después, el domingo. Svetlana imaginó a Iván como todos los malos, altos, delgados, necesariamente con gafas y traje. Si fuera guapo, no se sentaría hasta esa edad sin estar casado. Tamara dijo que parecía no tener novia. ¿Pero a dónde va ella si él no sale por culpa de la computadora? Solo que en la ventana, a través de la ventana sopla. Ella lo estaba esperando, así que abrió la puerta casi de inmediato. En el umbral había un hombre alto, de hombros anchos, en sujetador y con un casco de motociclista en la mano. Estaba barbudo. Desde el primer vistazo quedó claro que estaba orgulloso de esa barba, estaba tan bien cuidada. Y ella seguía mucho su imagen, el corazón latía rápido. Azul, no azul, pero los ojos azules miraban la luz como si fuera inusual, con chispas. Puerta equivocada, pensó. Su corazón se separó de su mirada, rodó en algún lugar profundo, en algún lugar allí, derribando los restos del crimen femenino. ¿Y a quién acuden esas bellezas? Puedes enamorarte de él a primera vista. A ella realmente le gustaba. Tanto que se quedó de pie, mirando fijamente a sus ojos, sin decir una palabra. Él, comprendiendo, sonrió y preguntó con voz familiar. Svetlana,
Hola. Soy Iván. Bueno, muéstrame lo que no puedes hacer con tu página.